Sexto grado, ciencia y tecnología. Unidad número uno, fluidos. Ya vamos a terminar esta unidad. La clase número 4, caudal y principio de Bernoulli. Bernoulli es el apellido de un científico que estuvo trabajando bastante en cuanto a fluido, presión. eh, Hizo bastantes contribuciones a la ciencia, pero veamos cada uno de ellos. Ahí tenemos una parte, fíjate que si te fijas, si aquí vamos a recorrer un fluido, va a entrar por esta parte que es más ancha, tiene un área, tiene una rapidez y aquí va a salir por una más pequeña. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué imaginas cómo va a entrar el agua y cómo va a salir? Te saludo el profesor Roberto para sexto grado, semana 4, siempre en este caso mostrándote el logotipo de mi canal, Matemática y Ciencia Roberto Méndez. Suscríbete y apóyame. La indagación, el caudal y el principio de Bernoulli lo puedes encontrar en tu libro de texto de la página 23 hasta la 28. Comencemos. Hasta ahora has estudiado propiedades de los fluidos cuando se encuentran en reposo, lo cual se conoce como estática de fluidos o hidrostática. Pero ¿qué pasa cuando los fluidos están en movimiento? Puedes ver ahí el río, el mar. Me imagino que es una desembocadura de un río sobre el mar. El agua está en constante movimiento. Cuando los fluidos se encuentran en movimiento, lo que se llama hidrodinámica, es necesario estudiar otras propiedades que conocerás en esta presente lección. Ahora fíjate bien, tú ya regado, así. Cuando riegas mis plantas ocupo alrededor de 5 litros. Utilizo una regadera que tiene un adaptador con muchos orificios. En ocasiones utilizo el adaptador y en otras no. Cuando hago uso del adaptador suelo tardarme más en regar mis plantas. Si yo lleno la regadera y tengo el adaptador con bastante agujeros, yo estoy regando la planta pero me cuesta regar más. Y si quito el adaptador, pues el agua fluye con mayor rapidez. Por ahí estamos con la idea. También el grifo de mi casa, estoy hablando del chorro de la casa o de la escuela o de donde usted ha visto un chorro, se encuentra alrededor de una altura de 20 centímetros sobre el piso. Acoplo una manguera, o sea, coloco una manguera y cuando necesito despejar agua en recipientes ubicados a mayor altura, a unos 90 centímetros, digamos a la altura tal vez de mi ombligo, en mi persona no, sería más alto de mi ombligo. Respecto al piso, interesante la energía que se invierte para qué, para que esa agua pueda subir. Movimiento del agua. Intenta responder la siguiente pregunta sobre fluidos de movimiento. ¿En dónde? En tu cuaderno o de, de ejercicio o este libro de ejercicio, página 12. ¿Por qué Luis tarda más en regar las plantas cuando coloca un adaptador? ¿Por qué Irene, o en el caso de Irene, qué diferencia hay entre la energía del agua que sale del grifo hasta que llega a los recipientes? Los fluidos también cumplen los principios de conservación de qué? De la masa y la conservación de la energía, que pueden estudiarse en el caudal y el principio de Bernoulli. Ahí tenemos el principio de conservación de la masa, debido a los estudios de Lavoisier. En un sistema aislado en el que no se encuentra ni sale materia, la masa de las sustancias iniciales es idéntica a la masa de las sustancias finales, aunque dichas sustancias sean diferentes. Principio de la conservación de la masa. Y el principio de la conservación de la energía dice que en todas las transformaciones la energía cambia de forma, pero la cantidad total de energía se mantiene constante. Esta es una de las características fundamentales de la energía. En cada transformación la energía pierde capacidad para realizar nuevas transformaciones. Creatividad, construyendo un reloj de agua. El reloj de agua pues no es muy común entre nosotros, pero antiguamente los egipcios lo utilizaban. ¿Qué materiales voy a ocupar? Recipiente plástico, vasos de precipitados, que ya lo conoces, la probeta, la regla de 30 centímetros, el material también vamos a ocupar agua, cronómetro, aguja y marcador. ¿Qué vamos a elaborar? Fíjate bien. Adelante de las indicaciones. Vamos a llenar una botella con agua, la vamos a marcar 5, 0, 6 o 5 centímetros, 10 centímetros y vamos a hacer un agujero donde le vamos a colocar acá una salida y vamos a tener un vaso. Antes que todo, fíjate que los relojes de agua o clepsidras se usaban en el antiguo Egipto durante la noche, pero era la noche. Consistía en una vasija con marca de nivel y un orificio en su base. Dentro se depositaba agua y el tiempo que medía conforme a la velocidad con que se vaciaba. Veamos el procedimiento. Abre un agujero cerca de la base del recipiente, luego marca la altura de cada 5 centímetros. Recuerda que lo vas a contestar en tu libro de ejercicios, página 12. Procura que cada región del recipiente contenga un volumen aproximado de cada 10 centímetros de altura. Llena completamente
de agua al recipiente, mantén cerrado el orificio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Coloca un vaso en la salida del orificio, luego abre el orificio, mide el tiempo que tarda el agua en descender, que 5 centímetros. Mide el volumen del agua depositada en el vaso. Vas a medir, ¿verdad? En este caso, como ya aprendimos una parte, a medir líquido, a medir fluidos, te va a ser más fácil. Escribe los resultados obtenidos y divide el volumen por el tiempo para cada una de las medidas. ¿Para qué necesito hacer eso? Lo veremos en la fórmula más adelante. Escribe la parte de cada marca de 5 centímetros el tiempo que tarda el agua en salir del recipiente. ¿Con qué mido el tiempo? ¿Con un cronómetro o con un reloj? Pero las aplicaciones de caudal, eh, como lo hicimos en la actividad anterior, calculamos la cantidad de volumen de agua que fluye en determinado tiempo. A esta magnitud se le llama caudal, representado por la letra Q mayúscula, y como hemos visto, se expresa en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Puede ser mililitros sobre segundo, metros cúbicos sobre hora, o altura, sería sobre altura, metro cúbico sobre segundo. Para encontrar el caudal aplicamos la siguiente fórmula. Ojo a la fórmula. El caudal va a ser el volumen del flujo, que es B mayúscula, hay que tener cuidado, sobre el tiempo que tarda en viajar una T minúscula. Puedes imaginarte una corriente o un flujo de agua viajando a una tubería cilíndrica, como, como un chorro, ¿verdad? Como lo que nosotros le decimos tubería. Se muestra en la figura de área, rapidez y variable A. Este es la área 1 y este es velocidad 1. No lo vayas a confundir con esta vez, porque esta vez es de volumen y este es de velocidad. En un extremo respectivamente. Área 2 y velocidad 2 en el otro. Ojo con la B minúscula, que la estamos tratando como velocidad. Como o rapidez. Tratémosla como rapidez. Observa este tubo. Si nota, la cantidad de agua que pasa sobre el área 1 es la misma que sale por el área 2. ¿Sí? Además, puedes notar que la rapidez, que es V, aquí, rapidez primera, es inversamente proporcional al área. Dado lo anterior, otra forma que puede expresar el caudal es área por rapidez. Quiere decir que el caudal extremo izquierdo, acá, del tubo, lo puede representar como en el derecho, ¿verdad? El izquierdo, primero el derecho. Caudal 2 va a ser área sub 2, rapidez sub 2. Con la cantidad de agua que pasa por el área es similar, quiere decir que el mismo caudal, por lo tanto, ¿qué decimos? Que el área 1 por la rapidez 1 va a ser igual al área 2 por la rapidez 2. Y es cierto. Si notas, hay una similitud en el principio de la conservación de la masa. Veamos otro procedimiento. Observa los siguientes ejemplos de situaciones donde existe un flujo de agua y descríbela y presta atención a los diámetros finales y anteriores por donde se mueve el agua. Describe el comportamiento en tu cuaderno. ¿En qué página? En la página 12. Aquí tenemos regadera para plantas. Tenemos una manguera para jardín, regando. Grifo para lavamanos o chorro. Y tenemos una botella perforada. ¿Qué va a hacer? Prestar atención a los diámetros finales y anteriores donde se mueve y describe el comportamiento en la página 12 de tu cuaderno. Ahora responderás qué tienen en común los ejemplos. Cuidado con el uso de la letra B minúscula. Cuando estamos trabajando con el caudal, la utilizamos en minúscula para referirnos a la rapidez y en mayúscula para el volumen. Relación de presión y velocidad de fluido en movimiento. Observa la figura de abajo y muestra un fluido. Hoy tenemos aquí otros contenedores, ¿verdad? Muy bien, analízalo. Puedes notar que la rapidez 1, ¿dónde tenemos? Aquí la rapidez 1 es mayor que la rapidez 2. Y la presión, aquí la presión 2 es menor que la presión 1. Por lo tanto, a mayor rapidez, menor presión. También menos altura representa con la letra H. Aquí tenemos la altura, aquí tenemos la altura. Cuando se aumenta la rapidez de un fluido, disminuye su presión. Es inversamente. Este hecho descubierto por Bernoulli es una consecuencia del principio de la conservación de ¿qué? De la energía, pero aplicada a los fluidos. Ojo al dato. Análisis dimensional. Consiste en analizar las fórmulas físicas utilizando las llamadas dimensiones fundamentales. En algunos casos se sustituye la dimensión por la unidad de medida del sistema internacional por facilidad. Comunicación.
Analizando el caudal y el principio de Bernoulli, considera el siguiente caso. La figura de la derecha representa dos tubos con diferentes secciones y áreas transversales donde se desplaza cierta cantidad de agua. Aquí el diámetro es mayor, el diámetro es menor y aquí el diámetro es mucho menor. Tenemos una velocidad 1, velocidad 2 o lo podemos decir una rapidez 1, una rapidez 2, una rapidez 3. Aquí tenemos un área 1 que es mayor, un área 2 que es un poco menor y un área 3 que es mucho más menor. Y aquí vemos la presión, presión 1, presión 2, presión 3 sobre este mismo tubo o la misma figura. Las velocidades y presiones son señaladas. La flecha roja acá representa hacia dónde se desplaza el agua. Cuando el de una arteria se reduce, la velocidad aumenta, por lo que la presión interna disminuye y la presión externa, ¿qué pasa? Exactamente, aumenta. Tomando como referencia la imagen y usando los conceptos de caudal y el principio de Bernoulli, discute y comenta junto a tu compañero las siguientes dificultades. ¿En dónde lo vas a contestar? En la página 13 de tu cuaderno de ejercicio. Identifica la sección donde el caudal sea mayor, justifica tu respuesta. En cuál sección la presión es diferente, justifica tu respuesta. Considera el siguiente caso. Se conectan dos manómetros en un tubo donde el agua se desplaza por dos zonas donde el tubo posee diferentes diámetros, como puede observar en la figura derecha. Mira, aquí tiene mayor área igual que acá, pero aquí el área es menor. En equipo de trabajo discute lo siguiente. ¿Por qué las medidas de los manómetros son diferentes? Mira acá cómo está la presión y cómo está la presión en diferente posición. ¿Por qué será? Si el agua se desplazara en sentido contrario, explica cómo sería el cambio de las medidas de presión. Si el agua viniera de derecha a izquierda, ¿se mantendría igual esos marcadores? ¿Qué aprendimos? Aprendimos sobre el comportamiento de los fluidos en movimiento, que es una mecánica de fluidos llamada hidrostática, recuérdalo. Se corroboró que el caudal tiene relación con el principio de conservación de la masa y el principio de Bernoulli, con el principio de la conservación de la energía. También el caudal se mantiene constante en cualquier sección transversal y el principio de Bernoulli, la expresión disminuye a medida que el fluido se desplaza con mayor rapidez. Observa acá. ¿Qué pasa acá? Hay una fuerza de empuje, hay una de atracción. El manómetro es un instrumento de medición que permite conocer la presión que ejerce un fluido. Resumen, la densidad de una magnitud intensiva que se define como la relación de la división de la masa por el volumen de un objeto. En el sistema internacional se tienen unidades de kilogramos sobre ¿qué? Metros cúbicos. Recuerda, se le denotar por la letra phi, la letra Rho, que es una letra griega del alfabeto griego. Aquí tenemos fuerza gravitatoria, que es la fuerza G, y la fuerza de empuje, que es la fuerza A, lo que vimos en un dibujo anterior. El empuje es una fuerza realizada por el fluido sobre el objeto que es sumergido en él. Para dos objetos de igual volumen y distinto material sumergido en un líquido, el objeto que se hunde tiene mayor masa que el objeto que flota. El empuje es menor. Recuerda lo que pasó con la plastilina en experimento que hicimos anteriormente, o con el huevo, ¿recuerdas? Por la densidad del agua. El objeto de menor masa tiende a flotar con mayor facilidad, el empuje es mayor. La presión y la fuerza aplicada sobre una superficie en el sistema internacional lo vamos a medir por pascal, y un pascal es un newton sobre metro cuadrado. La presión hidrostática es lo que un fluido en reposo genera por su propio peso. Es ejercida no solo con el fondo del recipiente, que lo contiene, también lo hace con las paredes, es decir, ejerce presión sobre todas las direcciones. Es como cuando tú agarras un globo y lo aprietas, entonces en los dos extremos como que quiere salir el aire porque hay una presión grande en donde, en el centro. Esta es la aplicación del principio de Pascal. La presión atmosférica es aquella ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos en donde, en nuestro planeta Tierra. Enunciado el principio de Pascal diría, la presión ejercida en un fluido incomprensible, en un recipiente de paredes indeformable, se transmite con igual que intensidad y dirección por todos los puntos del fluido. La tensión superficial es una fuerza que tensa la superficie de un líquido por efecto de las fuerzas de cohesión entre las moléculas. La capilaridad es el fenómeno que un líquido dentro de un capilar tubo delgado o de diámetro diminutivo sube empujando por la fuerza de adhesión entre la molécula y el líquido de la pared capilar. Adhesión y cohesión lo vimos anteriormente. Muy bien. El caudal se define como la cantidad de volumen de agua que fluye en un determinado tiempo. Recuerda, metros cúbicos sobre segundo, y se denota por la letra Q el caudal.
Y el principio de la conservación de la masa de fluido se basa en que si el área de la salida de un flujo disminuye, aumenta su rapidez. El fluido que entra debe ser igual al que sale. El principio de Bernoulli aumenta la velocidad en un fluido, disminuye la presión. Esta es una consecuencia del principio. También hablamos de la conservación de la energía aplicada a los líquidos. Veamos este pequeño experimento. Llegamos al final de la clase.